Bienvenidos, queridos hermanos, a este es su programa de Apologética Católica. Mi nombre es Frank Morera y con Mujer Garzón en los controles vamos a continuar hoy nuestro estudio bíblico del profeta Habacuc. Pero como siempre nos ponemos en la presencia del Señor y oramos. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Padre bueno, llena nuestros corazones de tu santa presencia. Abre nuestro corazón, nuestra mente, nuestro entendimiento al poder de la santa palabra de Dios, para que ésta venga en ayuda de cada uno de nosotros y así nos capacite para construir el reino de Dios. Todo esto lo pedimos en nombre de Jesús el Señor. Amén. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Santa María de Jesús crucificado, ruega por nosotros. Pues hoy terminamos con el capítulo 3 del profeta Habacuc, un profeta que yo pensé resumirlo en una sola clase, pero verdaderamente me habló tanto, encontré tanto de él que tuve que seguir capítulo por capítulo, porque uno no se imagina nunca la sorpresa que da la palabra de Dios. Uno la ve varias veces y siempre encuentra algo nuevo en ella. Eso es lo grandioso que tiene la palabra de Dios, que como dice el profeta, cae como el rocío y nunca va sola, se evapora, pero siempre va a la presencia del Señor como el rocío, baja y sube. Vamos a ver hoy, comenzar con los versículos 1 y 2 del capítulo 3 del profeta Habacuc, y dice: Señor, he escuchado tu anuncio. Señor, he temido tus obras. Hazlas revivir en nuestros años. En nuestros años, dalas a conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Los primeros dos capítulos de Habacuc presentan, hemos visto, un tiempo de preguntas y respuestas del profeta con Dios. Ahora que Dios ya respondió, ya habló con el profeta va a hacer una oración para cerrar el libro. Me parece una idea magnífica. Uno siempre tiene que escuchar a Dios, pero siempre tiene que comenzar y terminar con una oración, que es la forma que nos comunicamos, que expresamos nuestro parecer a Él. Y comienza Habacuc simplemente orando por avivamiento, por un crecimiento espiritual, por una profunda renovación espiritual. El Señor habló y obró con su pueblo ya una vez, y Habacuc quería ver eso nuevamente. La oración de Habacuc nos muestra que el avivamiento es una obra de Dios, hermano, no es logro de hombres. Hay algo que el hombre puede y debe hacer en el avivamiento, y eso es clamar a Dios y pedirlo. A mí nunca se me olvidó una experiencia que una vez, hace muchos años, en mi parroquia estaba muy, no que estuviera mal, pero la gente iba a misa y no se interesaba en mucho más. Y yo vi un seminario de vida en el Espíritu que asistí y yo dije, esto es lo que hace falta en la parroquia. Y traté de traerlo a la fuerza, como si fuera un rito mágico. No sé cuántos impedimentos hubieron y yo me impuse y traje el seminario de vida en el Espíritu a la parroquia porque sí, porque ese era lo que iba a solucionar el asunto. Conclusión, no hubo ni un fruto. Mucho tiempo después, cuando nos fuimos preparando, cuando fuimos orando, llegó el momento en que sí hicimos un seminario de vida en el Espíritu y fue tremendo los frutos que dio hasta hoy. Luego, entonces no es un logro nuestro, es un logro de Dios. Nosotros tenemos que prepararnos, tenemos que clamar, tenemos que pedirlo en la iglesia, un gran avivamiento espiritual en la iglesia. Y fíjate la oración, aviva tu obra. A menudo nuestra oración es realmente, aviva mi obra, que es como yo hice al principio, que este cuento que les he hecho. Pero debo tener un corazón y una mente para la obra de Dios, hermano, mucho más grande que la parte que yo pueda tener en ella. Yo dije, aviva esta obra que yo quiero hacer. Habacuc nos enseña a decir, aviva tu obra, porque esta obra es tuya, no es mía. Lo más que podemos decir es siervo indigno somos. Hemos hecho solamente lo que teníamos que hacer.
tenemos que sacarnos toda la amargura de todo lo que tenga que ver conmigo mismo, o con la parroquia, o con el grupo, o con lo que sea, toda esa amargura que tenemos dentro de nosotros. Y tenemos que pedirle, sí, Señor, aviva tu obra. Y si tu obra llega a estar no solamente en tu grupo, la obra se extiende a otros grupos de la iglesia, Señor, tienes que orar y decirle, Señor, dale, revívalo también a ellos, tal como te estoy pidiendo yo para mi grupo, para mi parroquia, revive la iglesia. Danos a todos bendición, pero sobre todo permite que se cumplan tus propósitos en cada uno de nosotros. Haznos obedientes, haz que tu gloria venga de ellos, no de nuestro esfuerzo, aunque seamos olvidados y desconocidos. Esa es la parte que nadie quiere ser olvidado ni desconocido. Todos queremos ser reconocidos por nuestras obras. Y así no funciona el plan de Dios, hermano. Al mismo tiempo, esta debe ser una oración personal. Señor, avívame. Señor, acrecienta en mí el poder del Espíritu Santo. Con demasiada frecuencia culpamos a la iglesia por todo tipo de pecado, de corrupción, de pereza, de falta de enseñanza, de todo lo que podemos imaginar. Falta de poder espiritual, lo que sea. Y olvidamos, queridos hermanos, que tú y yo somos la iglesia también. Tenemos que orar por un avivamiento personal de cada uno de nosotros y buscarlo. Según nosotros nos avivemos, según nosotros cambiemos, crezcamos espiritualmente, créeme, la iglesia va a crecer. Porque así lo experimenté yo, una experiencia que me duró para toda la vida. Por otro lado, tenemos que observar nuestra conducta. Tenemos que preguntarnos, ¿nuestro caminar glorifica al Señor como debería ser? Cuando la gente nos ve, da gloria a Dios por cómo obramos y por el Señor que nos hace orar de esa forma, o al contrario, somos un contratestimonio. Y cuando nos ven, dice, si ese va a la iglesia, mejor me vuelvo ateo, como muchas veces he oído. Tenemos que preguntarnos eso. Y además, otra pregunta, ¿qué hay de tu conducta privada? No solo cuando todos los hermanos, cuando las personas en la calle te ven, ¿qué hay en tu conducta privada que solo Dios ve? ¿Cómo tú te comportas? Porque la fachada, hermano, generalmente termina enseñando lo que tú tienes adentro. Otra forma, tenemos que ver es observar nuestra forma de hablar. Tenemos que pensar, nuestro hablar es profano, hablamos con todas las personas soeces que nos rodean. Nuestro hablar es impuro. Hablamos de los demás, de nuestra fe, a Jesús. Por otro lado, tenemos que observar nuestra vida espiritual. Tenemos que preguntarnos, ¿estoy creciendo en el espíritu? ¿Estoy creciendo en el conocimiento de Dios? ¿Estoy creciendo en la oración? ¿O llevo 20 años estancado en el mismo lugar? Son preguntas, exámenes de conciencia que todos deberíamos hacer. Habacuc anhelaba que Dios hiciera una obra que fuera evidente para todo el mundo. Una obra grande de Dios. Y Habacuc oró porque el avivamiento fuera dado a conocer en un momento y en un lugar determinado. No solo como una idea que se me ocurrió a mí, sino que surja en el momento que Él crea oportuno y al cual yo ayude también con mi oración y como en participación, con discernimiento. Habacuc también oró sabiendo que él y ellos no merecían un avivamiento. Así que como oró Habacuc por el avivamiento, Habacuc oró por el avivamiento pidiendo misericordia a través de la misericordia. La idea es, Señor, sabemos que merecemos tu ira, pero en medio de tu ira, acuérdate de la misericordia inmensa que te llena y manda este avivamiento sobre nosotros.
no por nuestra gloria, sino para la gloria del nombre tuyo que indignamente profesamos. Lamentablemente, no queriendo ser un acusador de los hermanos, me parece que considerando las responsabilidades que se nos impusieron y los medios que Dios le ha dado a la iglesia en general, queridos hermanos, estamos haciendo poco para Cristo. Con todo lo que tenemos, con todos los medios de comunicación que tenemos, tantas personas en la iglesia que saben tanto, en vez de esas personas que tienen una gran sabiduría, abrir un web de ellos para evangelizar, abrir un web de ellos para llevar su conocimiento a los demás, ¿qué es lo que hacen? Meterse en los muros, en el web de los demás, a formar discusiones o queriendo hacer comentarios para que sepa que esa persona sabe mucho. No, hermano, no te metas en el web de otros. Por supuesto, lo tienes que preguntar, eso es otra cosa diferente. Estamos hablando de estas personas que solo entran para que la gente sepa que él sabe. No, hermano, eso está mal. A tu web, a tu grupo, evangeliza. Siempre hay lugar para evangelizar. No entorpezca la evangelización. Vamos a ver ahora del 3 al 15. Y dice así. Dios viene de Temán, el santo del monte Parán. Su gloria cubre los cielos, la tierra está llena de su alabanza. Su fulgor es como la luz, de su mano salen rayos. Allí está escondida su fuerza. Delante de él marcha la plaga, tras sus pies brota la fiebre. Él se detiene y hace temblar la tierra. Mira y sobresalta las naciones. Las montañas eternas se destrozan. Las colinas antiguas se abaten. De él son los senderos del universo. He visto las tiendas de Cusán bajo la aflicción. Los toldos de la tierra de Madián se agitan. El que ha encendido la ira del Señor contra los ríos, tu cólera contra los ríos, contra el mar, tu furor. Cuando montas a caballos y tus cuadrigas son victoriosas, descubres y aparejas tu arco, colmas de flechas tu aljaba, hiendes la tierra con torrentes. Los montes te ven y se estremecen. Una tromba de agua pasa al abismo y éste lanza su voz. Alza en alto sus manos. Sol y luna se paran en sus moradas, a la luz de tus saetas que corren, al fulgor deslumbrante de tus saetas. Pisa la tierra con furia, aplasta las naciones con ira. Has salido a salvar a tu pueblo, a salvar a tu ungido. Machacaste la cabeza de la casa del impío. Descubriste sus cimientos hasta la roca. Traspasaste con tus flechas la cabeza de sus guerreros que acometían como huracán para dispersarme, con el regocijo del que devora desvalido en secreto. Abriste camino en el mar a tus caballos, en el lodo de aguas caudalosas. Hemos visto este largo párrafo que hemos estudiado de varios versículos del profeta, porque todo tiene una interrelación. Habacuc oraba, vimos, por el avivamiento. ¿Y cómo comenzó a orar Habacuc por el avivamiento? Comenzó alabando a Dios. Queridos hermanos, la alabanza a Dios es lo que trae el avivamiento. En la alabanza a Dios, el Espíritu Santo empieza a actuar. Pero no se queda en la alabanza. Cuando ya estás avivado por el Espíritu en la alabanza, tú tienes que pasar al próximo paso, que es la adoración. Que ya no es un hablar, sino un sentir, una comunicación de tú a tú. Este canto de alabanza está puntuado por varias expresiones que llaman los judíos Selah, que se usa en los salmos, viene siendo como un salmo. Habacuc glorificó el poder y la majestad de Dios. Definitivamente es bueno alabar a Dios de esta manera, y el pueblo de Dios, hermano, necesita alabar más a Dios. No alabamos a Dios suficiente. Y cuando estamos en una asamblea de oración que estamos alabando a Dios, a muchas personas les da pena alabar a Dios. Le da pena. Se trancan.
Uy, hermano, pero cuando en esa misma asamblea llega el momento de pedir a Dios por algo, no hay lengua que se quede callada. No hay pena, no hay reparo. Yo tuve que quitar una vez del grupo la sección de que cada uno pedir personalmente, porque nos iba a dar la madrugada esperando a que todo el mundo terminara de pedir. Sin embargo, una alabanza, nadie, 3 o 4 personas solamente alababan, el resto enmudecidos. Es posible que alabaran interiormente, pero la alabanza no es interior, la alabanza es una acción exterior. Teurá, se dice en hebreo, que quiere decir romper el oído con una gran bulla. Y es bueno alabar a Dios. ¿Por qué? Porque cuando se alaba a Dios, se le da el debido honor y se le da su debida gloria. Porque cuando alabamos, declaramos obras específicas de Dios, porque lo alabamos por algo en concreto. Porque la alabanza nos enseña y nos recuerda quién es Dios y lo que ha hecho en mi vida. Porque la alabanza coloca al hombre en la perspectiva adecuada con Dios, lo pone en el contexto. Tú eres el que eres, yo soy el que no soy. Por eso te alabo. Porque edifica confianza. Cuando tú alabas, tú te avivas en esa confianza en el poder y en las obras de Dios. Por eso es bueno alabar, y por muchas más razones. Habacuc recordaba cómo Dios había salvado en el pasado, cómo había levantado el pueblo en el pasado. Esto lo llenaba de fe por lo que Dios podía hacer en el presente y en el futuro. Él conocía el pasado, él conocía el corazón de Dios y sabía que después, como todos los profetas, después de la destrucción vendría la reconstrucción, el avivamiento. También en este hermoso salmo que hace Habacuc declara la salvación que va a ser traída por el ungido. Ungido se dice Mesías, Cristos en hebreo, aquí en el griego, perdón, aquí está hablando ya de una escatología futura. Venía la salvación plena, iba a venir por el ungido, por el Mesías. Y ese ungido, ese Mesías, solamente tiene un nombre, Jesús de Nazaret. Vamos a ver el versículo del 16 al 18. Y dice así: lo escuché y se estremecían mis entrañas. A su fragor me temblaban los labios. Mis huesos comenzaban a pudrirse. Debajo de mí temblaban mis pasos. Descansaré el día de la angustia cuando alcance al pueblo que nos invade. Aunque la higuera no eche yemas, ni la viña de sus frutos, o falle la cosecha del olivo, y los campos no produzcan alimento, aunque falte el ganado del redil y las vacas del establo. Yo me gozaré en el Señor, me alegraré en el Dios de mi salvación. Hermoso salmo con que termina el profeta Habacuc, un profeta piadoso que comienza hablando con Dios y termina alabando a Dios, alabando que todavía lo que iba a venir no había llegado, el terror no había llegado, la redención no había llegado, pero él tenía su confianza, iba más allá de lo que él veía. La visión del cristiano es una visión de lejos. Si miramos la visión del cristiano de cerca, hermano querido, nos deprimimos, pensamos que nada se puede hacer. Nuestra mirada es de lejos. Mira para atrás para que vea cuán de lejos tuvieron que ver nuestros antepasados. Porque lo que veían en el momento parecía que era el final. Y no era el final. Era el Señor removiendo para plantar de nuevo. Y así tenemos que ver. Habacuc mostró la respuesta adecuada del hombre bajo el poder de un Dios soberano. Habacuc reconoció su propia debilidad. Habacuc reconoció su baja posición delante de Dios. Vio que Dios era un Dios de majestad y poder y que él no era nada. La famosa oración de Santa Catarina de Siena, que a mí me encanta. Tú eres el que eres y yo soy el que no soy. Eso resume quién soy yo y quién es Dios. El profeta recordó también que los babilonios venían y que este Dios de poder soberano, este Dios de majestad, era el que iba a dirigir a los babilonios, que ellos no tenían poder para atacar al pueblo santo, que si ellos lo iban a atacar es porque el Señor había levantado su protección sobre el pueblo.
¿Y por qué? No porque él quiso, porque el pueblo echó al Señor de su vida. Y así va a ser nosotros. Echamos a Dios a puntapié de la sociedad. No, no solo lo echamos, nos burlamos de él, blasfemamos de él, lo ridiculizamos. No queremos que hablen en nuestra escuela, en los lugares públicos. Y cuando llega la catástrofe, miren la pregunta: ¿dónde estaba Dios? Y la grande puerta, Dios no estaba. Tú le echaste a patada de la nación, de tu vida. Habacuc sabía eso perfectamente. Por eso casi en una visión Habacuc vio la campiña de Judea desolada, posiblemente por la invasión del ejército babilonio, o quizás por una calamidad natural de tantas que suceden en el Medio Oriente. En medio de esta pérdida casi total, lo que ve aquí Habacuc es una pérdida, aquí lo habla, todo lo que pueda alimentar y hacer bien Israel está destruido. Todavía en el medio de ese desastre, Habacuc puede gozarse en Dios y alabarlo. No por lo que está viendo, sino por lo que Dios es. Y si sabe lo que Dios es, sabe lo que Dios va a hacer. Él sabía que este Dios de majestad, de poder, no se ve disminuido porque nosotros enfrentamos pruebas difíciles. Nosotros erróneamente pensamos, si Dios es tan grande y poderoso, ¿cómo es que estoy pasando por este momento? Tú y yo todos lo hemos preguntado. Habacuc sabía que esa pregunta era equivocada. Habacuc sabía que esa actitud era equivocada. En cambio de eso, Habacuc dice: sé que tú eres fuerte y poderoso. Y si estamos en esta situación es porque nosotros nos la merecemos, porque nosotros la buscamos. Esa es la sabiduría. Y aún así, dice Habacuc, te voy a alabar. En vez de preguntar por qué Dios me hace esto a mí, nosotros hemos buscado que esto venga sobre nosotros. Y como lo hemos buscado, lo único que puedo hacer es alabarte y aceptar tu destino, que sabemos que al final tú siempre restauras. Eres un Dios restaurador. Con estas circunstancias desoladas, como la que describe, Habacuc no podía encontrar alegría en nada, ni en la higuera, el higo que tanto se comía y tan sabroso es en Israel, ni en las vides, ni en el vino, en las uvas, ni en lo que labraban, ni siquiera en las ovejas que las cebaban y las comían. No podía encontrar en nada, todo había cambiado. Sin embargo, sabía que Dios no cambia. Habacuc todavía podía alegrarse en Dios porque Dios no cambia. Como decía Santa Teresa, Dios no se muda. Habacuc es tan hermoso este libro que nada más y nada menos que Benjamin Franklin, uno de los padres fundadores de Estados Unidos y que inventó la electricidad, él no era cristiano, él era ateísta. Él decía que creía que había un Dios superior, pero no creía que Cristo era Dios. Además, era masón. Sin embargo, teniendo todo este déficit, Franklin tenía una gran admiración de la Biblia. Franklin leía la Biblia, la encontraba como una obra admirable. Y una vez estando en París, en el medio de todas estas cosas del iluminismo, de la Revolución Francesa, de Dios murió, él se encontró un grupo burlándose de la Biblia y burlándose de él por su admiración por ella. Un poco después, unos días después, se acercó a uno de ellos y les dijo que tenía un manuscrito muy antiguo que contenía una poesía muy vieja que se los quería leer. Y leyó Habacuc 3, 17, 19. Por supuesto no les dijo que era de la Biblia. Pensaban que era un manuscrito egipcio, algo de eso. Y todos los oyentes dieron alabanza y admiración. Qué magnífico poema, qué maravilla, qué sabiduría. Y le preguntaron, ¿dónde podemos buscar esa sabiduría? Y Franklin le dijo, en el capítulo 3 de Habacuc. Si una persona que no cree en el Señor puede encontrar esa belleza en la Biblia y los profetas, ¿por qué nosotros ni siquiera los leemos? Vamos a ver el versículo 19 con el que termina Habacuc. Dice así: yo me gozaré en el Señor, me alegraré en Dios mi Salvador. El Señor Dios es mi fuerza, Él me da pie de gacela, me hace caminar por las alturas.
Fíjate si es un salmo que al final tiene una introducción que dice: al maestro de coro para instrumento de cuerda. Es un salmo. Hay salmos que no solo están en los libros, que están en los profetas, han hecho salmos. El Señor es mi fortaleza. Habacuc solo podía declarar esto apropiadamente después de haber orado, después de haber puesto su confianza en Dios, después de conocer quién es el Dios a quien él servía. Porque muchas veces servimos a un Dios que es totalmente desconocido para nosotros. Servimos a un Dios que es imagen y semejanza mía. Y eso es un ídolo. Acertadamente Habacuc declaró que su fuerza no estaba ni en la higuera que no existía, ni en las vides que ya no daban vino, ni en los rebaños que ya no daban carne ni ropa, sino que todo su sustento, toda su fortaleza estaba en el Señor, que es el mismo ayer, hoy y siempre. Incluso podríamos decir que lo alabamos, dice él, con fuerza, porque si por palabras de vida, de corazón, un hombre vive para alabar los logros de uno, cuánto nosotros alabamos nuestros logros, aunque hayan sido hace 40 años atrás y ya no nos sirvan. ¿Por qué no hacemos eso mismo con el Señor? Que nunca los logros de Él son en pasado, siempre son en presente y en futuro. Habacuc pensó que en el siervo, corriendo por las alturas, el siervo corre por esos despeñaderos, por esos riscos y nunca pierde un paso, nunca se cae. Yo vi ayer un documental y decía cómo esos animales no se caen por esos precipicios, están parados en nada. Yo decía, yo me hubiera caído y me hubiera matado ya. Por eso dice, no solo caminan los ciervos, brincan en las colinas, están llenos de vida los ciervos, signo de la alegría. Por eso es que el profeta exclama, así como están los ciervos, así de firmes y vivos, también Dios va a poner mis pasos. Aunque camine por esos riscos como los ciervos, mi paso va a estar firme. Pero ¿cuál es la receta para que mi pie esté firme? Confianza en el Señor, confianza en su misericordia. El Señor nunca va a permitir que si lo servimos con corazón abierto, resbalemos o caigamos. Por eso, hermano, más que andar pesadamente por el mundo, dando tumbo con paso pesado, cargando cosas, tenemos que saltar con vida y alegría, porque sabemos que nuestra alegría es el Señor, que no cambia. Ese es el mensaje que tiene este hermoso libro de Habacuc, que con él lo terminamos. Les recordamos que tenemos nuestro retiro de crecimiento espiritual. Hacía 6 o 7 años que no lo hacíamos en la abadía de San León Magno, de San Leo, aquí en el centro de la Florida, del 31 de mayo al 2 de junio. Salimos el 31 por la tarde, regresamos el domingo por la mañana. Retiro de crecimiento espiritual, retiro de recogimiento. Si estás interesado, todavía he puesto, si estás en Miami, puedes llamar al 305-303-1340. Si no estás en Miami, puedes escribirme por Facebook, por Fran Morera, Defensa de la Fe, o apologéticasiloe.net y decirme que quieres los datos y con mucho gusto te los proporciono. Que el Señor los bendiga, los guarde y le dé un corazón como Habacuc. Amén.